De acuerdo a la tradición bíblica, el término Israel fue el título concedido por Dios a Jacob en reconocimiento a la constancia con que el patriarca supo luchar contra las adversidades que en el caso del pueblo hebreo no han sido pocas. Durante siglos alternaron períodos de esplendor con oscuras épocas de dominación. En el año 70 de nuestra era, los romanos tomaron y destruyeron Jerusalén. Miles de judíos fueron ajusticiados, deportados o vendidos como esclavos. Ante la prohibición de entrar a la nueva ciudad que se construyó sobre la ruina de Jerusalén, el pueblo hebreo se estableció en Galilea y también en otras regiones, dispersándose por todo el mundo en lo que la historia conoce como la diáspora. A fines del siglo pasado, Theodor Herzl creó el movimiento sionista mundial que, apoyado en la historia y en la tradición bíblica, propugnó la formación de un Estado hebreo en Palestina, abierto a todos los judíos que no pudieran o no desearan continuar viviendo en otros países. La corriente migratoria hacia Palestina comenzó tímidamente y se hizo intensa a partir de 1948, luego de la proclamación del Estado de Israel. Pero a medida que los inmigrantes hebreos llegaban a la llamada Tierra Santa, aumentaron las tensiones con el pueblo palestino, que los consideraba invasores de su territorio. La situación en el inestable y conflictivo Medio Oriente se tornó más crítica y no han faltado las escaramuzas bélicas, el terrorismo y otras prácticas que han contribuido sin duda a polarizar esta estratégica región. Y hasta allí llegó este año Informe Especial para captar en toda su dimensión la realidad que se vive en esta estratégica región a través del siguiente informe especial del periodista Santiago Pavlovich. Estamos en el campo de concentración de Dachau, a unos 15 kilómetros de München. Aquí perecieron decenas de miles de judíos que fueron internados por los nazis. Este fue el primer campo de concentración levantado por las fuerzas hitlerianas. Es difícil hacer referencia a la migración de judíos hacia Israel y a sus motivos sin tener presente lo que sucedió en los campos de concentración de Alemania, como este, Dachau. Ahora Dachau es un museo y un memorial de la humanidad. Aquí perecieron alrededor de 40.000 personas. Los datos sobre la cantidad de muertos en los campos de concentración son controversiales. Algunos estudios mencionan un máximo de 3 millones de judíos muertos en estos lugares y otros cálculos más conocidos elevan las muertes a 6 millones y aún más. En todo caso, el pueblo judío que vivía disperso por Europa sufrió una tragedia incalculable que seguramente marcará su destino para siempre. El trabajo libera, dice en alemán la frase forjada en hierro de esta reja. Pero el trabajo esclavo efectuado aquí no liberaba a nadie. Los que eran considerados inservibles para el trabajo se los ejecutaba sumariamente y muchos incluso fueron consumidos en los hornos crematorios. Para miles de judíos escapados de los hornos crematorios y de las cámaras de gases, la pesadilla terminó en 1945, iniciándose un dramático éxodo hacia las tierras ancestrales del rey Salomón, hacia la tierra prometida donde manaba la leche y la miel. Ya en el siglo pasado habían comenzado a instalarse en la denominada Palestina, bajo dominio turco, los primeros colonos sionistas, es decir, judíos partidarios de formar un Estado hebreo en el territorio de sus ancestros. Prósperos judíos de todo el mundo ayudaban en la colosal empresa de forjar un nuevo país en un ambiente hostil, reivindicado también por miles de árabes palestinos que se sentían con los mismos o mejores derechos para ocupar y seguir ocupando la tierra prometida. En 1948 fue proclamada la creación del Estado de Israel. Casi inmediatamente los enfrentamientos esporádicos árabe-israelíes escalaron hasta convertirse en una guerra nacional. El minúsculo Estado judío se impuso a sus enemigos. Su población empezó a aumentar rápidamente, siendo acelerado el proceso por la terrible experiencia vivida por los judíos europeos durante la Segunda Guerra Mundial. Durante casi 10 años se mantuvo un flujo anual de 200.000 inmigrados.
Entre otras razones, fue este potenciamiento demográfico lo que permitió a Israel enfrentar exitosamente sucesivas guerras con sus vecinos árabes. 4 millones de judíos y 500.000 árabes viven en los 20.000 kilómetros del territorio israelí. En la Franja de Gaza y en la margen occidental del Jordán, capturados a Egipto y Jordania en la Guerra de los 6 días, viven casi 1,5 millones más de árabes y unos 50.000 judíos instalados en asentamientos que pretenden judaizar definitivamente esos sectores de absoluta predominancia árabe. En el pasado, la mayoría de los emigrantes eran judíos ashkenazis, de piel blanca, procedentes de Europa y América. En los últimos 25 años, un contingente creciente de los judíos inmigrados está constituido por sefarditas, judíos de piel más oscura, provenientes principalmente de países árabes. Encargada de atraer y traer el máximo posible de judíos de la diáspora o judíos que viven en todo el mundo es la Agencia Judía, oficina que desde antiguo cuenta con ingentes recursos para convertir el sueño sionista en realidad. Ello no es tarea fácil, pues muchos judíos están asimilados en los países que los han acogido bien y no les seduce para nada la idea de vivir en un hogar enclavado en el convulso Medio Oriente. En este momento estamos en una ola de inmigración prácticamente o principalmente de los países de Occidente. Estamos esperando con mucho optimismo que se renueve la ola de inmigración de la Unión Soviética y la verdad es que en este año, desde el mes de enero hasta ayer, han salido de la Unión Soviética alrededor de 1.200 judíos, que es un número mayor del número que salió durante todo el año pasado. Yain Aharon, un judío nacido en Viña del Mar, es uno de los jefes que promueve la inmigración hacia Israel. Aharon está convencido de que la población hebrea podría duplicarse, pues en Israel solo vive la 1/5 parte de todos los judíos del mundo. Ojalá pudieran liberar a todos los judíos de la Unión Soviética. En la Unión Soviética hay 2,5 millones a 3 millones de judíos. Hay 400.000 familias que han pedido salir de la Unión Soviética y no se las deja salir. Hay 3.000 activistas judíos, 3.000 familias de activistas judíos que luchan contra el Kremlin para que los deje salir, y luchar contra el Kremlin no es algo fácil. Quedan todavía 2 prisioneros de Sion en prisión, los otros han sido liberados, pero no se les ha permitido venir a Israel. Así que para nosotros no hay límites, ojalá pudieran llegar todos. ¿Eso no crea problemas en un país tan pequeño? No, nosotros somos un país que se creó para concentrar en él a la gran mayoría del pueblo judío. La inmigración, nosotros no la llamamos siquiera inmigración, la llamamos en hebreo aliyá, que significa ascender, porque pensamos que uno asciende espiritual y moralmente cuando uno viene a Israel. Pero la vida en Israel no es fácil para los judíos que desean instalarse acogiéndose a la ley del retorno. El país se ha desarrollado, dispone de muchas tecnologías de punta y sus habitantes gozan en general de un muy buen nivel de vida. Pero también hay severas exigencias, como el servicio militar hasta los 53 años. Los impuestos son altísimos y la vida cómoda y fácil es más bien excepcional. Muchos judíos que emigraron desde Estados Unidos o Europa difícilmente se encuentran a gusto en esta realidad. El año pasado llegaron a Israel 11.000 judíos inmigrantes, pero se fueron 15.000. El sueño puro del sionismo parece no bastar. Del 1.800.000 judíos traídos por la Agencia Judía en 40 años, 350.000 han regresado a sus países natales, especialmente a Estados Unidos, Europa y América Latina. El retorno aparece más sencillo para los ashkenazis de piel blanca que para los sefardíes de piel oscura, cuyo retorno al Yemen, Siria, Marruecos, Argelia, Túnez e Irán resulta francamente improbable. Por todo eso, la aventura de trasladar a miles de judíos negros, conocidos como felashas, desde las desérticas soledades de Etiopía a Israel, fue considerada no solo como una gesta noble y enorgullecedora, sino también
como una necesidad demográfica. La operación se llamó Moisés. Y así como Moisés fue rescatado de las aguas, casi 8.000 de un total de 20.000 felachas fueron rescatados del hambre y la desesperación. En medio del secreto más absoluto, los judíos felachas fueron transportados desde Etiopía, un país gobernado por una dictadura prosoviética y consumido por la sequía, la ineficiencia y la hambruna. ¿Ha sido muy difícil la adaptación de los etíopes en Israel? Quizás en una frase, había que traspasar los 2000 años. Tan simple como eso. Gente que cuando llegó no sabían lo que era el agua potable, gente que no sabía lo que era el dinero, que no sabía leer y escribir, gente que no sabía lo que es la electricidad, que ni siquiera sabía cómo hacer una cama. Y hoy día, gracias a Dios, la operación Moisés fue hace 2 años. Hoy día leen, escriben, usan dinero, trabajan, viven normalmente, han pasado a ser parte de la población normal de Israel. En Chicundora visitamos el centro de reabsorción para inmigrados a cargo de Carmit Yehuda. Aquí la mayoría de las familias albergadas son etíopes, aunque también hay rusos, húngaros, rumanos, iranios, argentinos, norteamericanos, europeos y un matrimonio chileno. Para los judíos negros, la adaptación no ha sido fácil. Todos deben aprender el idioma hebreo y prepararse para el día en que el Estado deje de pagar sus estudios y manutención. Luego deberán buscarse un empleo. Para entonces estarán familiarizados con las costumbres y el significado de fiestas y ceremonias tradicionales judías. Siempre ha constituido un enigma la existencia de un núcleo de judería negra en el corazón de un país africano tan alejado de los territorios históricos judíos como es Etiopía. Con sencillez lo explica Joshua Name. No tengo todos los antecedentes sobre el origen de mi pueblo, pero lo que puedo informarle es lo que nuestros mayores nos han contado. Ellos nos hablan de la destrucción del primer templo. Durante esa desgracia, el pueblo judío fue llevado a Babilonia. Pero una parte de los judíos viajaron hacia Egipto, remontaron el Nilo Azul y se instalaron en Etiopía. Allí se mantuvieron por siglos las tradiciones judías. Y en este siglo, 3 misiones de judíos provenientes de acá confirmaron la misma historia histórica y geográficamente. Los felachas mantienen ritos muy antiguos de judaísmo y son en general bastante ortodoxos en materia religiosa. Para muchos, la llegada a Israel y la observación de sus secularizadas costumbres fue una sorpresa desconcertante. Todavía se les hace difícil entender cómo en un país judío, donde la religión supuestamente desempeña un rol tan importante, se puede aceptar sin más la generosa desnudez de los cuerpos en las soleadas playas mediterráneas. Nuestra cultura es africana y específicamente cultura etíope. Es un poco estrecha y estricta. A ello se debe agregar que ahora hay un gobierno comunista en el país. Y todo es especialmente más duro, no solo para los judíos, sino para todo el pueblo etíope. Aquí, en cambio, hay una democracia. Usted puede hablar, preguntar, discutir cualquier cosa. Es todo más libre y amplio, especialmente cuando se habla de derechos humanos. Las mujeres falachas no son muy proclives a aceptar de buen grado que se las filme o fotografíe. Como casi todos los pueblos primitivos, evitan la cámara. Carmit Yehuda, la administradora del centro de reabsorción, es adorada por los felachas, para quienes representa una especie de madre protectora en un país que aún no es del todo propio. ¿Podrán desarrollarse felizmente estos pequeños felachas trasplantados o sufrirán discriminaciones de parte de los otros habitantes de piel más clara? Las autoridades creen que el futuro felacha es promisorio, aunque al principio algunas municipalidades se habían opuesto a la instalación de familias negras. No se ha despertado un problema, al contrario, la población israelí los recibió excelentemente bien.
Inclusive vemos ahora cuando los estamos pasando de los centros de absorción a sus casas y departamentos permanentes, que no hay huida, la gente no huye o no se cambia de casa porque en los edificios llegan judíos de Etiopía, y al contrario, las relaciones con vecinos son buenas. En Chikundora no hay solo judíos de raza negra. Se puede decir que en Hungría no hay antisemitismo, hay solo antisemitas. David Bartók es un judío húngaro que decidió venirse a Israel porque siente una profunda pertenencia a su pueblo. ¿Qué significa para usted ser sionista? Para mí, en una palabra, simplemente venirse a Israel y participar de la vida del país. Hace 10 años, Ibram vivía en Teherán junto a su familia judía, disfrutando de una desahogada situación. Las relaciones del Shah con Israel eran buenas y, en consecuencia, la condición de la comunidad judía también era óptima. Todo cambió con la guerra entre Irak e Irán. Ahora, Ibram se acogió a la ley del retorno, aunque afirma que el ayatolá Jomeini no ha perseguido a los judíos persas. Irán era mi hogar. Allí nací y debí abandonarlo todo. Perdí todo lo que poseía, pero espero volver a empezar en Israel, mi patria. Isaac Saneska es un judío rumano que apenas articula algunas palabras en inglés. Se incorporó a Israel porque, dijo, los problemas económicos y políticos en su país se habían tornado insoportables para él y su esposa. María es una joven esposa y madre chilena casada con un judío que está completando sus estudios universitarios en Israel. Ella aún no termina por adaptarse completamente al sistema de vida judío. Estoy 2 años acá en el país con mis hijos, y mi esposo vive en Haifa y estudia allá en el Tecnión, es ingeniero. ¿Ahora te sientes ambientada plenamente? Ambientada plenamente no tanto, no, pero difícil venir de un país tan diferente a un idioma tan diferente, a costumbres tan diferentes, y es muy complicado, para mí es muy complicado decir, por ejemplo, estoy ambientada. ¿Qué echas de menos, por ejemplo? ¿Qué echo de menos? Ay, ¿qué echo de menos? Mejor no lo digo. No sé, mi ambiente, yo estaba acostumbrada en la universidad a un ambiente cultural, me refiero a hacer cosas. Acá no se puede hacer. O sea, se pueden hacer, pero teniendo un buen dominio del idioma. Estoy agradecida de lo que tengo, mucho. Y que estoy a gusto también, estoy con mi hijo, estoy haciendo más o menos lo que quiero hacer, pero de ahí a sentirme jodida, no sé. Me gusta mucho el país, estoy agradecida, pero es difícil, no sé. Tengo otro modo de ser, qué sé yo. Estoy apegado a otras cosas, me gusta el país, me gusta Chile, me gusta mucho el país de donde vengo, como para decir me siento judía o me siento, qué sé yo. Se calcula que entre el 15 al 20% de todos los judíos latinoamericanos que llegan a instalarse a Israel regresa luego de una breve estancia a sus países de origen. La cifra de desilusionados con Israel es prácticamente inexistente en el caso de los judíos emigrados de la Unión Soviética. Isaac Rigne estuvo durante 8 años intentando conseguir el permiso para salir de Rusia. Isaac tenía un empleo y señala que no fue hostilizado. Afortunadamente, agrega, tenía un buen jefe que comprendía sus motivos para emigrar. Muy distinto fue el caso de Joseph Mendelevich, uno de los más importantes refusniks de la Unión Soviética, un prisionero de Sion que permaneció en la cárcel acusado de querer abandonar ilegalmente la Unión Soviética y de hacer propaganda antisoviética relacionada con el judaísmo. Estuve encarcelado durante 11 años. Ciertamente las prisiones son desagradables, no solo en la Unión Soviética, sino en todo el mundo.
Pero en los penales soviéticos, los judíos sufrimos especiales castigos por mantener nuestra fe. Todos deben trabajar en esas prisiones y gozan de un día libre. Para nosotros el feriado es el sábado. Me negué a trabajar los sábados. Ellos trataron de quebrantar mi moral e insistieron, pero me mantuve firme. Entonces fui condenado a otros 3 años adicionales de cárcel. Ya había sido condenado a 7 por tratar de abandonar ilegalmente la Unión Soviética. Las condiciones de la nueva cárcel fueron más severas para mí. Era mantenido incomunicado durante las 24 horas en una pequeña celda en la que casi no podía caminar. No se me permitía tener mis libros de oraciones judías ni tener una Biblia judía. Cuando me hacían trabajar, me castigaban por cualquier cosa. Definitivamente no me consideraban un buen esclavo. Se me cortaban las raciones alimenticias. Pasaba días enteros en las celdas de castigo. Después de años de encierro, me sentía enfermo y como un viejo con apenas 30 años. Sentía que no tenía fuerza para continuar. ¿Se sintió quebrado, derrotado alguna vez? Mi cuerpo estaba quebrado, pero mi espíritu nunca. Confiaba en mis amigos de Occidente y sabía que luchaban por mi liberación. Sentía y sabía que un ser humano tiene que luchar por su libertad. Y si uno no hace eso, realmente la vida no tiene sentido. Los judíos regresados de la diáspora son informados sobre la vida judía y tienen ocasión cada fin de semana de interiorizarse de las distintas facetas de la vida social, política y cultural del país. Una visita a los legendarios kibbutz o granjas comunales informa sobre el proceso agrícola del país y la epopeya de los primeros colonos. Aquí comparte las experiencias de los sabras, judíos nacidos en Israel. También son invitados a contar parte de sus vidas en los países originarios y las primeras evaluaciones de su encuentro con la multifacética realidad del pequeño país del Medio Oriente, foco de tantas tensiones internacionales. Para los judíos resulta casi un imperativo categórico aumentar su población, pues en el territorio actualmente ocupado por el Estado de Israel habitan 1,5 millones de árabes. Estamos justamente en Gaza, ubicada en la franja del mismo nombre, la franja de Gaza, donde habitan más de 400.000 árabes y todo el paisaje, el ambiente urbano es absolutamente árabe. Solo la policía y los soldados se observan de vez en cuando patrullando las calles. Los jóvenes reclutas israelíes caminan con paso rápido y mirada alerta. Están desplegados por distintas calles de Gaza y de otras ciudades donde hay aplastante mayoría de población palestina. Estos muchachos cumplen un servicio militar que se prolonga por 3 años. El patrullaje es una continua tensión, pues no se sabe cuándo podría registrarse un atentado o de dónde puede provenir una simple piedra arrojada por un niño palestino. Durante estos meses, la situación de Gaza y otras áreas bajo administración judía ha estado en relativa calma, pero ni la policía ni el ejército aflojan la vigilancia. La mayoría de los judíos, incluso civiles, portan armas cuando cruzan sectores urbanos o rurales con mayoría palestina. Los apedreamientos de vehículos son frecuentes. Los árabes son vigilados y se sienten controlados por el poder judío, y no les gusta. Algunos confiesan, empero, que sus condiciones económicas han mejorado. Y es efectivo, el nivel de vida promedio de la comunidad palestina es bastante mejor que el de otras naciones árabes. Pero muchos palestinos se sienten arrojados bajo fuerzas que consideran foráneas.
La convivencia no se ha hecho precisamente más fácil con la llegada de los judíos sefarditas que abandonaron sus países árabes originarios. Por el contrario, los judíos de piel más oscura parecen ser, según observadores, mucho más recalcitrantes en sus sentimientos antipalestinos. En general, se ha marcado también una tendencia muy nacionalista en el voto de los sefarditas, inclinados hacia posiciones de derecha. En tanto, los judíos de origen europeo votan posiciones más liberales o socialdemócratas. La llegada de una apreciable cantidad de judíos soviéticos intensamente anticomunistas ha acentuado las posiciones de fuerza entre los judíos. Un trato directo con los palestinos agrupados en la OLP es difícil, pues la organización dirigida por Arafat es etiquetada aquí como un grupo terrorista amparado por la Unión Soviética. Joseph Mendelevich opina, como tantos otros dirigentes judíos de línea dura, que el problema palestino deben resolverlo los propios árabes, que poseen enormes riquezas y vastos espacios desocupados. Este país no pertenece a los árabes, es nuestro país. Los árabes tienen suficientes lugares a donde ir. Poseen cientos de miles de kilómetros cuadrados y nosotros apenas 25.000. Luego usted favorece la instalación de colonias judías en las zonas árabes. Todo es territorio de Israel, históricamente y políticamente. Las naciones árabes no pueden quejarse de no tener independencia. Ellos son independientes en todos los países árabes. Jordania es un país poblado mayoritariamente por palestinos. Todos los ministros jordanos son palestinos. Ese es el país de los palestinos. Jordania es su madre patria. Judíos fanáticos han proclamado su intención de desplazar por la fuerza a los palestinos, pues consideran que su presencia es una permanente amenaza para Israel y que el propósito declarado de la dirigencia palestina es destruir al Estado judío por medios violentos y terroristas. Algunos judíos obsesionados con marcar el carácter hebreo de Jerusalén han incluso pensado en demoler algunas mezquitas musulmanas instaladas en la ciudad vieja de Jerusalén. Muchos han tratado también de rezar en este lugar sagrado para los musulmanes, provocando las iras de la comunidad árabe. Las mezquitas de la Cúpula de la Roca y de Al-Aqsa fueron construidas hace cientos de años sobre las ruinas del primer templo levantado por el rey Salomón. El famoso Muro de las Lamentaciones, donde fervorosamente oran los hebreos, corresponde justamente a un sector del Templo de Salomón. Sobre ese muro está la explanada donde se levanta la mezquita de la Cúpula de la Roca, también llamada Mezquita de Omar, construida exactamente sobre la roca desde la cual, de acuerdo a la tradición islámica, Mahoma habría sido transportado al cielo. El lugar es sagrado para los musulmanes, pero para muchos judíos no representa más que una profanación del templo de Salomón, sobre cuyas ruinas fue construida. Grupos judíos, desoyendo las ordenanzas oficiales hebreas, han intentado orar en la misma mezquita musulmana. Los maometanos palestinos consideran esa actitud como una grosera violación de su fe. Nuestras mezquitas son sagradas para los musulmanes de todo el mundo, pero los judíos no quieren dejarnos libres en nuestras mezquitas. Ellos quieren destruirlas y levantar en su lugar su templo destruido hace miles de años. Nuestras mezquitas están abiertas y pueden ser visitadas por todo el mundo, pero no permitiremos que los judíos entren a rezar aquí, porque ellos tienen sus sinagogas y las mezquitas son musulmanas para los que creen en el Islam. El gran muftí de Jerusalén insiste en que esta es una ciudad árabe y que todo el país fue árabe incluso antes de Abraham. Pero añade con ánimo pacifista que ahora los palestinos musulmanes y cristianos solo aspiran a vivir libres en el sector árabe de Jerusalén y en las provincias de la margen occidental del Jordán ocupadas por Israel. Un porcentaje significativo de árabes que viven en Israel está constituido por cristianos que manifiestan explícitamente su fe, como estos grupos de scouts que desfilan con sus banderas y estandartes junto a las murallas jerosolimitanas.
Pero las estadísticas indican que si bien la tasa de natalidad palestina es más alta que la de los judíos, la emigración hacia otros países también afecta a los palestinos. Especialmente son los palestinos cristianos los que emigran y buscan nuevos horizontes, particularmente en América Latina. Israel no se decide a anexar derechamente la Cisjordania, llamada aquí Judea y Samaria, pues entonces debería dar derecho a voto a más de 1 millón de palestinos. Para Yain Aharon, el problema es simple y pasa por una autonomía de los palestinos. Pero Israel, asegura, nunca debe abandonar estos territorios ganados en la Guerra de los 6 días. Básicamente nosotros sabemos que nosotros tenemos que llegar a ser en Israel en los próximos 50 años 8 millones de judíos. 8 millones de judíos. Y yo creo que vamos a llegar, por eso para nosotros es tan importante la inmigración. Y llegando a un número de 8 millones de judíos, sabemos que el Estado de Israel va a poder existir por siglos y siglos. Israel sigue esperando ansiosamente la llegada de la sangre nueva judía procedente de la Unión Soviética, donde se calcula que viven casi 3 millones de judíos. Por ahora, todo el esfuerzo se encamina a adaptar y persuadir a miles de inmigrantes a que se queden en el país. Surgidos de un pasado misterioso y salvados del horror y del hambre, los judíos flachas seguramente se quedarán aquí para siempre. Tierra de tránsito y punto estratégico de comunicación de 3 continentes, habitada por una población de origen, cultura y religión diferente, Israel constituye un verdadero mosaico de intereses, de fe y de tradiciones, y sin embargo tiene una gran identidad como nación y una clara conciencia sobre un destino único y común para todo el pueblo hebreo. Queremos recordarles que se encuentra con nosotros el doctor Julio Pallavicini, médico psiquiatra y profesor de las universidades de Chile y Católica, quien va a responder sus consultas sobre el estrés. Sus dudas e inquietudes las estamos recibiendo en los teléfonos 777454 y 770900. Luego de una pausa estamos con el doctor Pallavicini.